Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Bendito Dios. Hoy con el tema construcciones para contaminación. Se basa en lo que está sucediendo en Puerto Rico hoy en día, de todas las contaminaciones que le quieren tirar, cosas que más de 30 años atrás había yo ya escrito en el libro Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro? Y hoy están saliendo a la vista de todo el pueblo. Pueblos de reuniones completas y de congregaciones completas protestando por las contaminaciones que le quieren tirar a Puerto Rico. El libro Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro? Este libro fue presentado al público en el 2010 por este servidor del Altísimo. En el 2005 lo envié a inspeccionar para comprobar si cualificaba para un copyright. Luego que me enviaron licencia del copyright, lo publiqué por medio de la compañía Smashword. Pero esta me desilusionó. Y también luego de eso, por medio de Facebook. Pero esta compañía me desilusionó porque cayó en manos de otras personas que lo vandalizaron, dañando así el contenido del libro original. Pero la fe de seguir hablando de lo que quiere llevar a Puerto Rico a la inmundicia, no lo han dañado, no pudieron dañarla todavía. Por eso lo he sacado hoy a la luz, defendiendo su contenido bíblico. Siempre que Dios me ceda la oportunidad, lo haré. Si alguien se interesa por una copia de este libro, el original, pueden suscribirse a este canal y le enviaré una copia de este libro cuando me indiquen que en sus comentarios que ya se han unido a la causa de ver a una isla como Puerto Rico en un mañana con una mejor fauna y una naturaleza preservada para la gloria y la honra del Altísimo. Hoy con el tema construcciones para contaminación en Puerto Rico. Luego de más de 23 años esperando soluciones con los problemas de desplazamiento que está amenazando la seguridad de hogares en las urbanizaciones. Urbanizaciones así como las de Jardines del Caribe en Ponce. Hoy todavía no ven la luz del túnel y sin conseguir una vivienda apropiada siguen. Son más de 26 familias que residen en la calle 58 de la cuarta sección de Jardines del Caribe en Ponce. Estas viviendas colindan con el río Pastillo por sus posteriores patios en la parte de atrás. Y desde que se entregaron las viviendas en el 1999, comenzaron a confrontar problemas del deslizamiento de tierra con las crecidas del río. Este terreno pues socava cada vez que hay fuerte lluvia. Es un río que les da oportunidad también a las personas, hasta por un año, algunas veces. Pero si se mantienen las gentes allí, sin ni siquiera el gobierno hacer nada por ellas, la naturaleza no va a detenerse, ni detener su misericordia por ellos. Cuando las corrientes vienen bajando de ajunta, se les convierte en una ola de mar. Y la tierra se puede ver que es similar a la arena. Quizás los ingenieros que allí se dieron estos permisos para hacer estas urbanizaciones, pues todavía están cediendo otros permisos en otros lugares de Puerto Rico. Y quizás hoy en día todavía lo sigan haciendo. El gobierno
como hace dinero con estos inertes, no le importa cuántos mueran ante estos cepos de trucos comerciales. Los residentes allí tienen años y años en desesperación. Son incontables gestiones en distintas agencias de gobierno sin poder tener resultados algunos. Tienen sus querellas en recursos naturales, en el municipio. Les han reclamado a FEMA, a todos les han reclamado. Y se quedan entre promesas sin cumplir por causa de políticos que quieren conseguir solamente votos del pueblo. Pero hasta allí quedan, tan solo en promesas. Esta situación se les hizo más latente con el paso del huracán Fiona. También con las lluvias posteriores a la tormenta. Esas viviendas tienen una certificación del municipio de Ponce. Y el remedio que le dan es el desalojo a todas las personas. Pero no les ofrecen mejores alternativas. Ya existen unas cuantas casas, quizás ya saldas. O sea que no le deben a ellas nada al banco. Y quizás de allí se aprovechan los grandes negociantes para querer seguir vendiendo en otros sectores. Aunque pierdan lo que pierdan, allí los más pobres. Cuando ya son personas que tienen su edad, pues se les hace más difícil poder comenzar de nuevo en otro lugar, desde cero. Las lluvias santas, esas lluvias santas que caen de vez en cuando, debieran ser de un tiempo de serenidad, de paz, para meditar con más claridad. Pero para esos que viven en esos residenciales, la lluvia es angustiosa. Intranquilidad le llega, pensando que pueda ser el fin de sus vidas y sus casas. Este relato señala la vulnerabilidad que llevan los isleños en esta isla hoy en día. El estado mental y emocional de estas personas allí es bien preocupante. Las cotizaciones por las compañías quieren darle un remedio. Allá una compañía llamada Meca Construction les quiere cobrar 400,000 por cada hogar individual. Y multiplicando esta cantidad por 6, sobrepasan los 11 millones de dólares. Para tener una idea de la distancia de la residencia y el precipicio al que se exponen, es uno de 3 a 4 pies ya la distancia. Y cuando estas personas se mudaron allí, el terreno se extendía a más de 40 pies. Antes de llegar a ese hoy precipicio que tienen ahí presente. O sea, quizás en menos de 10 años, lo que antes era paz, se les ha convertido hoy, se les convirtió en una pesadilla. Según dicen en la Comisión del Sur de la Cámara de Representantes que visitaron ese lugar, pues tienen posibles soluciones para 80 residentes de esta vivienda. Uno de los representantes de la comisión, Mr. Ángel Forquet, dice estar buscando la solución de estas personas a mejores viviendas con fondos federales y estatales, porque hasta ahora les han prometido, pero nunca han conseguido mejor respuesta a esos problemas. Pero no les han dicho que los remedios a cortos lazos de tiempo pues vuelven a brotar esos mismos problemas en diferentes ambientes, en diferentes partes de la isla. Y el que gana dinero con estas falsedades, pues, son solamente los ricos. Por otra parte, en otros lados de Puerto Rico, hoy se ven los que defienden las arenas de las playas. Están peleando hasta con los policías para alcanzar algún día un poco más de espacio en las playas.
Por cuanto hace mucho se viene anunciando que la crecida de las olas del mar se van a meter cada día más a tierra adentro, con la erosión de las costas. Pues hoy surgen políticos actuando en ese ámbito. Y hoy se ve como un gran logro al tener a los gobiernos admitiendo que los edificios que invadieron terrenos cerca de las playas, que le pertenecen a las playas, pues deben de ser nuevas deslindancias. En el condominio Sol y Playa llegaron hasta el colmo y el ánimo de muchos manifestantes allí y comenzaron a derribar un muro ilegal que habían construido los dueños de aquel edificio cercano a ese lugar, cerca de la playa. Y allí la zona marítima y terrestre pues culminó con una trifulca y terminó con empujones y arrestos. La movilización de los manifestantes ocurrió eso solo horas de que la Junta de Planificación levantara un pleito allá contra la Junta del Complejo de Residencia. La demolización de la muralla, que comenzó en horas de la mañana del 1 de marzo del 2023, culminó en plazo establecido por el tribunal para luego remover la construcción realizada en la playa de los Almendros y así devolverla a su estado natural como lo era antes. Esos son logros, pero todavía es muy cortitito lo que se ha logrado. La actividad practicada por parte de manifestantes provocó la movilización de la policía, dejando 3 detenidos y otros heridos. O sea que se está luchando por la causa. Cuando se les preguntó a los policías cuáles fueron los delitos por los cuales estas personas se las llevan arrestadas, uno de ellos dijo, por haber invadido propiedad privada. Pero no hace sentido lo que dijo ese policía, porque la arena del mar le pertenece al pueblo y no a los que se adueñaron de ella por tener dinero. Y se preguntan los manifestantes, esos que están buscando la mejoría del ambiente, ¿será verdad que nosotros somos los que estamos mal? Cuando los ricos han robado tanto terreno ilegalmente por tanto tiempo, por solo caprichos y vanidades, y luego de contaminar las compañías, luego desaparecen de la isla y no sacan la cara por los despojos, los desperdicios de contaminación que dejan en el ambiente tirados luego y luego desaparecen. Esas arenas de la playa son áreas públicas que le pertenecen al pueblo. Y porque otras de las grandes naciones tienen dinero, los han dejado hacer lo que bien le venga en gana a aquellos que vienen buscando dinero en Puerto Rico. La utilización de maquinaria pesada en la zona marítima, terrestre, allí fue ese día el detonante. En otras palabras, los más ricos no esperaban que se presentaran por allí una ayuda eficaz, pues creían que todavía todo era a pico y pala por medio de los pobres. En una comunicación escrita, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales precisó la actividad como ilegal, solo porque cuando vieron la maquinaria fuerte. Por lo que imitó una orden de paralización rápido y se inició luego la trifulca, el sal para afuera. Como parte de la pesquisa se ocupó la maquinaria del equipo pesado, la cual era propiedad de uno de los componentes que están en pie de lucha, de guerra. Lo curioso de esto es que en otros pueblos de la isla, en Aguadilla, se siguen haciendo trabajos ilegales de parte de los adinerados.
en contra de las costas marítimas que le pertenecen al pueblo. Y esos no son arrestados. Pero aquí los que luchan por ganar un poco más de espacio para el pueblo son arrestados. Y esto para llevar en los próximos años más contaminación con cemento. Un día antes de esto, la Junta de Planificación en el Tribunal de Primera Instancia se firmó una moción, lo cual se solicitaba que se tomasen medidas para asegurar que el Consejo de Titulares del Condominio Sol y Playa cumpla con la orden del tribunal para demoler la construcción realizada allá en dicho lugar. Hay quienes dicen allá que todo eso se pudo haber evitado si existiera el diálogo. Pero con unos tribunales en un pueblo haciendo lo contrario y a otros siempre existirá siempre se existirá una confusión entre las leyes implantadas, esas leyes justas, verdaderas, que ocultan y quieren solamente tapar para darle beneficios a los más ricos. Aún con todo y lo que ha sucedido con la movilización de la policía, los manifestantes dicen que seguirán con el proceso de demolización y deberían de hacer las cosas en consideración con la época del nidaje de esas tortugas caribeñas, las cuales están en estos tiempos en peligro de extinción. Los desacuerdos entre las leyes entre pueblos y pueblos llevan a la gente a la confusión y por ende la discriminación de aquellos que no desean lo bueno para una pequeña isla como Puerto Rico. Y si son pueblos que dicen ser cristianos, pues es necesario aplicar la ley de Dios en el asunto. Digo, si allá en las cortes juran encima de la Biblia, ¿verdad? Estando en las cortes, ¿o no es así? Para que se cumpla lo escrito de lo que Dios nunca ha fallado en lo que ha dicho. Jesucristo dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Esto es según Mateo 12:25. Entonces, al compararse lo que está sucediendo con las cosas que se están apuntando o a punto de caer allá en la urbanización Jardines del Caribe de Ponce, y lo que está sucediendo con los edificios construidos cerca de la zona marítima, pues ahí nos damos de cuenta en estas otras palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ah? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Eso es según Mateo capítulo 7, 24 al 27. Por lo tanto, los edificios construidos cerca de la zona marítima en Puerto Rico, como las urbanizaciones a punto de caerse por el precipicio, ambos problemas tienen esa fachada de que aunque escucharon algún día estas palabras en la Biblia de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues por querer hacer las cosas a la idea del hombre y no a la idea de Dios, pues hoy les están surgiendo las repercusiones. Escucharon eso allá quizás en una iglesia, cuando eran pequeños, y muchos de ellos en distintas denominaciones. Esas exhortaciones las tuvieron que escuchar.
Pero ellos creyeron que eso era solo en un ámbito espiritual. Y dijeron, no, porque las leyes de la Biblia nadie las puede guardar por completo. Solo Dios. Y nosotros no, solo somos humanos. Así dice mucho. O sea que Dios conoce lo que podemos hacer. Y ellos dijeron que Él es mentiroso. Ellos conocieron lo que dijo Jesucristo. Construyeron en arena. Y por cuanto el murmullo de las olas hoy amenaza, pues están hoy echando atrás sus deslindares. ¿Ah? Para la urbanización de Jardines del Caribe y para los ricos que hicieron edificios cerca de la arena de las playas, esos problemas no se les ha de solucionar con echar para atrás un deslindar o mudarse para otra propiedad que les pueda dar el gobierno. El problema allí no se ha de resolver tan solo con deslindajes o acomodaciones en otros lugares de la isla. El problema comenzará a arreglarse cuando conozcan que el 7º año los huesos de los cementerios deben ser exhumados y dejar descansar la tierra, como ya Dios le había advertido, según Levítico 25, verso 4. Porque si el verso les está hablando allí de la siembra por el alimento, ¿cuánto más por causa de la contaminación con cemento y mármol? Pero esas exhumaciones deberán ser y ir a par con las Sagradas Escrituras. Y esto es por supuesto, si es que son cristianos, hijos de Dios, y quieren obedecer las Sagradas Escrituras. Y dice la Biblia, en Números 19:16, y cualquiera que tocare a algún muerto será inmundo. Y si no debes tocar muerto, pues allí es donde entra en función las cremaciones. Antes de llevar sus huesos a la montaña de roca para llevarlos a sus osarios, para que así vayan abriendo terreno firme en la isla. De esta forma, con el tiempo tendrán mejores viviendas firmes en la roca. Y a lo contrario de eso, si no hacen lo que dice la palabra de Dios, a lo contrario de eso, serán consecuencias muy feas, porque son indicios de que existen divisiones y nadie quiere entender a nadie, porque no creen ni en la luz eléctrica, ni en la luz del día. Satanás no puede echar afuera a Satanás, porque él sabe que estaría haciendo una división con sí mismo o con sus legiones. Y luego, ¿cómo podrán permanecer su reino? ¿Cómo podrá permanecer su reino si él está dividido él mismo? Eso te lo enseña Mateo 12, verso 26. Esto porque escrito está: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Mateo 12, 25. La Biblia te enseña muy claro que debemos ser imitadores de Dios, según Efesios 5:1. Y el que haya leído por lo menos mitad de la Biblia, conoce que Dios siempre ha purificado la vileza con fuego y no con ataúdes, entierro, lo cual viene de la doctrina falsa de los purgatorios allá de los romanos y de los católicos. Pues escrito está que la vileza sale con fuego, según te lo dice Levítico 20, verso 14. Y el problema principal aquí es que muchos de los que están enterrados, los enterraron teniendo aún vileza. Los enterraron por una eternidad en ese lugar, aún teniendo vileza, sin arrepentirse de sus pecados. Y la creación de Dios gime por querer libertarse de tales contaminaciones con idolatría. Como nos dice muy claro Romanos 8, 22. Dice, porque sabemos
que la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea que esa maldición de mantener cadáveres para idolatría en tierras fértiles le está costando a Borinquen consecuencias caóticas. Nos dice la Biblia en el libro de Abdías, que son pocos los cristianos que lo leen. En el libro de Abdías, capítulo 1, verso 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Escuchen bien, porque Jehová lo ha dicho. Lo que dice el verso final, porque Jehová lo ha dicho. ¿Ah? Jesucristo se fue en contra de los sepulcros de inmundicia, pero nunca se encontró que se haya ido en contra de las cremaciones. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Y en el tiempo de Jesús, tan solo los que tenían dinero le daban un sepulcro. A la mayoría de los pobres eran llevados a las cremaciones. Lee lo que hizo el rey Josías en el valle de Cedrón. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 23, 16 al 20. Dios siempre ha purificado la vileza con el fuego. Y si es que ese verso de Abdías nos dice que Jacob será fuego, ¿cuánto más fuego será para aquellos pueblos que Dios aborrece? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, verso 13. Y si es que los nativos de una pequeña isla solo alcanzaban hoy maldiciones en problemas con las viviendas, problemas por causa de los brujos metidos en los cementerios y los que empujan las drogas escondidas en esos lugares, los problemas de la desaparición de niñas, las cuales luego le empujan las drogas y las llevan a la prostitución. Y todo comenzó por falta de viviendas adecuadas. Porque los golfos de los ricos no se resuelven y nunca han resolvido. Nunca han resolvido nada de eso para los pobres. La Biblia nos enseña que la vileza sale con fuego. Léelo, Levítico 20, verso 14. Dijo Moisés, para que no haya vileza entre vosotros. Y vileza es pecado. Algunos cristianos se han atrevido a decirme que eso lo dijo Moisés, solo para aquellos que estaban en adulterio. Pero cuando les digo que el adulterio no es la única vileza que existe como pecado, allí luego se trancan y no saben qué más añadirle a los despilfarros de monopolio que tienen para seguir enterrando con cemento y mármol y contaminando pequeñas islas del tamaño de Borinquen. Dice la palabra, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. No importa lo que se hayan inventado allá los egipcios y luego Europa imitando a Egipto con la idolatría a los muertos, la cual fue convirtiéndose en un lucroso negocio para destruir los más pobres y las tierras más fértiles del mundo. Cuando te dice, porque Jehová lo ha dicho, va más allá de las órdenes de cualquier liturgia religiosa que se haya inventado los diablos esclavistas. Y él ha dicho
que aún aquel pueblo a quien tanto amó, a Jacob, su casa será fuego, y la casa de José será fuego, o perdón, llama. Mantener un cadáver por más de 2 días en lugares o en casas, eso es faltarle respeto a la ley de Dios. Pues sin falta debes enterrarlo el próximo día, te dice la Escritura, según Deuteronomio 21, verso 23. Y si no has podido enterrar ese cadáver el próximo día, es necesario purificarlo con fuego antes de tocarlo. Por cuanto escrito está, no entraréis donde haya alguna persona muerta. Levítico 21:11. Yo conozco que existen muchos cristianos diciendo, ya no estamos en la vieja ley. Pero lo que no te dicen eso es que hablan así. Esos que hablan así es que solo los sacrificios con animales fueron abrogados de la vieja ley. Y no estos mandamientos de salubridad y de la moral. Además, la Biblia les dice en el Nuevo Testamento, ese que ellos dicen que es por lo que se deja llevar el Nuevo Testamento. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto está en el Nuevo Testamento. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice Primera de Juan 2:4-5. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Jesucristo guardó el Viejo Testamento. Y la Biblia te dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, según Efesios 5:1. Las maldiciones que sigan o que siguen aumentando en una isla como la de Puerto Rico se pueden ir desapareciendo cuando purifiquemos esos cadáveres con fuego. Según hizo Josías en el valle de Cedrón. Eso, según la Biblia, por supuesto, eso puede ser fuerte para tus oídos. Pero fue Dios el que lo dijo y el que lo mandó a hacer. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa. O sea que la casa de Esaú va a ser mucho peor que los huesitos, sino que será una ceniza que ya no se puede recoger. Y los que quemarán, dice de Dios, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Jehová no dijo en ningún lugar de la Sagrada Escritura que los llevaran a un bonito mausoleo o a un lindo ataúd por un purgatorio. Él nunca dijo tal cosa. Eso fueron liturgias inventadas por el linaje de Esaú, luego que conquistaron Egipto por un tiempo y se quedaron con sus costumbres. Escrito está, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Eso es según Jeremías capítulo 10, verso 3. Los ataúdes vienen del leño del bosque. Es obra del carpintero, o sea, del artífice con buril. Y solo ha sido una vanidad, la cual Dios nunca dijo que se hiciese así. Cuando la isla comience a practicar con más cantidad las cremaciones para los cadáveres, lograrán mejores viviendas sin que estén arriesgando la población construyendo en la arena o en arena. Esto es porque existen muchos cementerios que han permanecido esperando la eternidad. Como si no existiera la necesidad de sembrar nuestro pan cotidiano. O como si fuesen museos, cuando lo que pide la tierra es descanso el 7º año. Luego de deslindar
Luego de esos edificios deslindar y las urbanizaciones. Luego de deslindar los puntos y la demolización de las murallas. Y luego que los edificios juntos a estos terrenos que corren al río de la urbanización Jardines del Caribe de Ponce y otros más, a punto de caerse al precipicio. Pues luego que ya se hayan acomodado en un mejor lugar. Pregunto, ¿terminará el problema de las viviendas inapropiadas en esta isla? Si esta pregunta es contestada por una persona razonable, justa, se sabe que dirá que no. El problema se resolverá cuando comiencen a respetar más las Sagradas Escrituras y a llevar más cadáveres a las cremaciones como lo hizo el rey Josías en el Valle de Cedrón. Como nos dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 23, del 16 al 20.